Luis Javier Ruiz, politólogo desde Caracas. Vamos a tomar el contacto ahora. Luis Javier, gracias por atender nuestro llamado, por sumarte a esta jornada de análisis de llamado a la conciencia también, que es importante para los pueblos del mundo en relación principalmente al pueblo de Palestina y a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el contacto. Buenos días para ti, buenos días para la audiencia y obviamente siempre es un placer y un honor compartir espacio por la causa y en defensa del pueblo palestino. Te pregunto a modo introductorio, ¿cómo consideras que el resto de los países hoy día está reaccionando a esta jornada, una jornada que parte en agosto de 1979, impulsada por el líder de Irán, el imam Khomeini, y que obviamente tiene de trasfondo el llamado a la conciencia, a la libertad de los pueblos, a la libertad de Palestina y al derecho de la autodeterminación? Fíjese que originalmente pareciera que esto es una fecha y un hecho histórico que solamente está vinculado con el pueblo musulmán, con el pueblo árabe, con Irán, que básicamente en la historia ha quedado como el promotor inicial de esta jornada mundial en defensa y en favor del pueblo de Palestina. Y en este momento, en el año 2024, hemos visto cómo en otros países que no están vinculados directamente con la comunidad musulmana, mucho menos con el mundo árabe, también salen a las calles a manifestarse a favor del pueblo palestino, ¿no? Vemos como en países, incluso aquellos países donde sus gobiernos abiertamente apoyan el genocidio contra el pueblo palestino, las poblaciones, los grupos políticos, los partidos, los movimientos sociales no han dudado en salir a las calles a mostrar pancartas, a izar banderas de Palestina. Hemos visto cómo ocurre en España, cómo ocurre en Canadá, en Venezuela. Hay convocatoria para en las próximas horas realizar un evento multitudinario a favor del pueblo palestino, así como en toda América Latina se solidarizan. Y este año particularmente, como bien lo hemos visto en infinidades de reportajes que este canal Hispan TV ha transmitido de forma ininterrumpida desde octubre del año pasado, hemos visto cómo este año es particularmente más sensible ante las atrocidades que ha venido acometiendo el ejército de Israel contra el pueblo palestino, y que en este momento, cuando el mundo sale a marchar, sale a protestar y sale en defensa del pueblo palestino, sabemos de que no han parado y no han cesado los ataques contra los civiles indefensos en la Franja de Gaza. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa hoy día con el israelí común? El que llama a detener los ataques, el que también llama a recuperar los retenidos en este proceso, frente a este primer ministro que literalmente no ha mostrado ninguna intención de detener las masacres. Estamos hablando de dos lenguajes o de dos reclamos o de dos posturas dentro de un mismo lugar. El gabinete de Benjamín Netanyahu insiste con mantener su maquinaria, mantener las masacres, pero hoy día se le está reclamando a las puertas incluso de su domicilio que deje el cargo, que pare, que recupere los retenidos, porque sumando y restando se le reclama que no ha conseguido ningún logro o ninguno de los propósitos establecidos desde un principio. Sí, fíjense sobre todo para la audiencia nuestra, que probablemente en algunas oportunidades tiende a ser confundida acerca de la comprensión de las causas intrínsecas o causas originales de todo este asunto, que no está de data reciente. Estamos hablando de un conflicto de más de 70 años y nos preguntamos justamente qué opina el israelí común y corriente acerca de este asunto, incluso el pueblo judío común y corriente, que no necesariamente está al frente cometiendo las atrocidades que comete su Estado, que comete su gobierno. Es una pregunta bastante interesante y puedo intentar responderla de la siguiente manera. Hay un cerco mediático en relación a las grandes protestas que se han presentado contra el gobierno Netanyahu y toda su estructura militar y policial y de administración del gobierno que ocupa territorios palestinos. Esas protestas son fuertemente reprimidas por las mismas fuerzas del
el Estado sionista, y ante la mediática internacional pareciera que eso no existe. Pero además, históricamente hay una corriente de los judíos que se consideran judíos ortodoxos, que no están de acuerdo con la idea del Estado sionista, que históricamente también han sido reprimidos, incluso han sido vetados de la actividad política y económica en el propio seno de lo que hasta ahora conocemos como el Estado de Israel. Incluso se ven como algunos judíos ortodoxos portaban banderas palestinas al inicio de esta nueva escalada y eran fuertemente reprimidos. Hay todo un aparataje que intenta presentar al mundo y a la opinión pública internacional de que efectivamente existe una especie de opinión homogénea, única en relación a cómo ha actuado el Estado de Israel y el gobierno de Netanyahu. La verdad es que no es así. Hay fuertes críticas dentro de la sociedad, si pudiéramos llamarlo desde ese punto de vista israelí, que le está exigiendo al gobierno que tenga resultados, sobre todo desde el punto de vista de la negociación política, de la negociación y llegar a un punto de alto al fuego para recuperar y rescatar a los familiares que han quedado bajo, yo pudiera decir, bajo la protección del movimiento de resistencia Hamas. ¿Por qué protección? Porque vimos como algunos de los que fueron recuperados por la fuerza israelí decían que en buena parte ellos habían fallecido por los propios bombardeos del ejército israelí que se cometen de forma indiscriminada. Entonces, en este contexto, obviamente hay una presión política sobre los objetivos. Y luego hay otro grupo, que también hay que identificarlos, de judíos sionistas, de estos judíos que están dentro de la estructura del poder, del Estado, de la economía de guerra, que incluso justifican el accionar de Netanyahu, de las fuerzas militares israelíes, porque hay una especie de metarrelato, incluso construido acerca de un mito vinculado mucho al elemento religioso, acerca de que es la tierra prometida y de que existe un Dios que les prometió el derecho sobre ese espacio, incluso contra la vida de los palestinos, ¿no? Vemos cómo se justifica esta narrativa, incluso recientemente hemos visto en un intento de equilibrio informativo que publicó la BBC de Londres, ¿no? Cómo hizo un reportaje sobre los llamados colonos judíos o sionistas que intentan por la vía de la fuerza apoderarse de los espacios de la Franja de Gaza y de todo el desastre que ha dejado el ejército de Israel, ¿no? Hay una especie de plan ya de repoblar, de vender y de ocupar estos espacios, y hemos visto cómo en este reportaje de forma fría entrevistan a una persona, a una señora que dice que efectivamente no debe quedar ningún palestino en esos territorios, y de forma asombrosa dice que África es inmensa y que el mundo es inmenso y que perfectamente se pudieran ir para esos lugares, ¿no? Cuando nosotros escuchamos esas declaraciones de una señora con unos 70 años, nos quedamos perplejos y decimos, sí, hay una narrativa extremista que justifica al propio gobierno israelí, y esa narrativa es la que probablemente tiene la mentalidad política de Benjamín Netanyahu, que está de más decir ha sido una de las personas que mayor cargo dentro de la estructura del Estado sionista ha tenido desde el año 1996 hasta el presente. Son más de alrededor de 30 años que ha estado vinculado con el poder político y económico y militar dentro de la estructura sionista. Por lo tanto, nada de lo que ocurre en los territorios ocupados es por casualidad o es un exceso o un acto desmedido de algo que se le fue de las manos. En mi consideración, creo que hay una planificación ya desde un punto de vista de terminar de consolidar esa idea que fue básicamente estructurada en el Estado judío sionista, que muchos de ellos justifican incluso por encima de la existencia de los palestinos, más allá de las prerrogativas en cuanto a la defensa de derechos humanos que todo Estado y todo gobierno tiene que preservar. Ahora, te llevo al tan hablado durante este tiempo derecho internacional. ¿Qué pasa con eso de aquí en adelante o desde el 7 de octubre en adelante? Como referencia, hace unos pocos días, el 1 de abril, finalmente se entrega el espacio, ya no puedo decir las dependencias, el espacio o lo que queda del Hospital Al-Shifa después de 14 días de asedio y de
haber invadido el lugar por parte de militares. Eso quedó destruido. El Hospital Al-Shifa era uno de los centros de salud más grandes de Gaza y que estaba prestando un servicio importante. El trauma que ocurrió durante esos 14 días, esas 2 semanas, dentro de este recinto, ya lo contarán los profesionales de la salud, los pacientes y las personas que allí también estaban tratando de refugiarse. Pero nos ha tocado ver, por ejemplo, la fotografía que existe del antes y el después allí en las dependencias del Hospital Al-Shifa, y es tremendo. Pero allí te llevo, esto era como ejemplo solamente de todo lo que ha ocurrido en estos 6 meses, pero ¿qué pasa con el derecho internacional de aquí en adelante? ¿Bajo qué premisas se puede hablar de un derecho internacional cuando aquí se han violado todo tipo de reglas internacionales? El ataque a menores de edad, ha habido ataques a la fila de las personas que está pidiendo comida en los lugares de centros de acopio. ¿Qué pasa allí? Sí, lastimosamente hemos tenido que ver esa imagen de un antes y un después de este hospital. También creo que estamos viendo una imagen de un antes y un después de las instituciones internacionales que se supone que deben hacer cumplir los derechos humanos y el derecho internacional público. Existe un antes y un después, y ese después es lo que tantas veces hemos criticado desde la academia, de los movimientos políticos, de los movimientos sociales, de la inactividad de estas estructuras internacionales, de la forma tergiversada y subjetiva y poco objetiva con la que se instrumentalizan los organismos internacionales, sobre todo aquellos que están dependientes de las Naciones Unidas, y se manipula a favor incluso de unas élites que ya no tienen pudor para cometer los actos contrarios a la legalidad internacional. El Estado de Israel, a partir de este momento, 2024, se ha convertido en un Estado que ha violado todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, o sea, en materia de relaciones consulares, en materia de relaciones diplomáticas, en materia de respeto a los símbolos y a la cultura y el acervo cultural de las personas que habitan en un territorio. Incluso se ha convertido en el primer Estado que puede ser considerado por el resto de la llamada comunidad internacional que ha cometido un genocidio posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y es paradójico porque la mayoría de estas reglas que se crearon posterior a la Segunda Guerra Mundial se construyeron y se aprobaron generalmente para evitar supuestamente una tercera guerra mundial o que la humanidad fuese a una confrontación de este nivel, y también para evitar las atrocidades que se cometieron en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial de la Alemania nazi contra el pueblo judío. Es paradójico porque quienes durante años, esto sin negar el holocausto, quienes durante años se han presentado como víctimas de un suceso que por supuesto lamentamos y no apoyamos, ahora hacen caso omiso a la misma comunidad internacional que les demanda parar y frenar acciones que son comprobables en el terreno. No es posible que ahora mismo nosotros podamos contabilizar con una frialdad inhumana que más de 13.000 niños hayan muerto no estando en combates, ¿no? No es posible que más de 30.000 civiles que no estaban en combate hayan muerto. No es posible que más de 70.000 personas en este momento tengan afectaciones o heridas directas o indirectas y que no exista una sanción ejemplarizante. Solamente vemos palabras eufemísticas como estamos preocupados, estamos consternados, estamos anonadados, le solicitamos, le imploramos, pero no vemos acciones contundentes para frenar lo que está ocurriendo y que está ejecutando impunemente el Estado de Israel, y que además su primer ministro lo dice públicamente en rueda de prensa, acepta que, por ejemplo, los trabajadores humanitarios murieron a manos y por ejecución de la Fuerza Aérea israelí, y el mundo simplemente dice, bueno, fue un error. No fue un error, fue planificado y fue perfectamente ejecutado con total alevosía. En el mundo nosotros tenemos, por ejemplo, casos como el gobierno de Venezuela o el Estado de Irán, el gobierno de Irán o el gobierno de Nicaragua, que han sido sancionados, la misma Rusia, han sido sancionadas por la llamada comunidad internacional, se le han confiscado
confiscado bienes, se le ha limitado el uso de las entidades financieras internacionales, se les ha catalogado como terroristas o promotores del terrorismo, se les ha catalogado como Estado fallido por situaciones de índole ínfimas en comparación a lo que ha hecho el Estado y el gobierno de Israel. Ahí es cuando ponemos sobre un antes y un después, como esa fotografía que nos hace falta analizar de cómo se instrumentalizan los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de defensa de la humanidad para favorecer a unos y para acusar a otros, y que de forma conveniente eso tenga una justificación por parte de Estados Unidos, que cínicamente dice que está trabajando para frenar la situación, mientras por el otro lado le aprueba multimillonarias sumas de dinero en apoyo al ejército de Israel y el gobierno de Israel para que siga expandiendo y cometiendo lo que está sucediendo contra el pueblo palestino. En definitiva, desde mi perspectiva y con la responsabilidad que implica el estado actual de los derechos humanos, están en una tela de juicio. Moral y éticamente, los gobiernos tienen que revisarse, en especial los gobiernos que constituyen la llamada Unión Europea o el mundo occidental. ¿Realmente los derechos humanos son universales o existe algún tipo de privilegio acerca de algunos humanos que realmente vale la pena o no velar por sus derechos? Creo que desde ese punto de vista la humanidad en este contexto tiene que revisarse en términos éticos y morales acerca de qué es realmente lo ético y lo moral en la defensa de los derechos de los pueblos, de los estados y de los gobiernos en este contexto. Bien, y allí mismo me quedo porque hay varias cosas que hemos estado como viendo en los últimos días. A ver, reacciones de Estados Unidos, todos entendemos que viene periodo eleccionario y que obviamente hoy día tienen que quedar como con un lavado de manos, por decirlo de esta forma, para generar mayor cantidad de votos al momento de las elecciones. Estoy hablando del presidente Joe Biden, quien ha dicho ahora detener absolutamente el genocidio o detener la matanza o detener las masacres en Palestina, pero esto se contradice y se desgrana cuando vemos la cantidad de... Habla con propiedad. Para eso también vamos a seguir el análisis. Se han invitado desde Estados Unidos, firmadas por el propio Biden, para que se lleve adelante este genocidio. Vemos también cómo se sigue apoyando a el actuar del gabinete de Netanyahu, y vimos algo particularmente llamativo hace también unos días, que fue la entrevista al actual presidente de Argentina. Estoy hablando de Javier Milei. Argentina, un pueblo que en las últimas décadas históricamente está ligado a la centroizquierda, que tiene un nivel de conciencia en cuanto a temas de libertades que es mayor, que ha estado constantemente en las calles por la causa palestina, pero vemos a un Javier Milei diciendo o justificando todo procedimiento de Israel hasta el momento como reacción o como defensa al agravio o a las agresiones que tuvo que vivir en principio. ¿Cómo podemos ver este tipo de lecturas cuando hablamos de líderes, países más grandes, más pequeños, pero que obviamente son los que toman las decisiones al momento de? O sea, tenemos una visita cercana del propio Milei a los territorios ocupados. Son señales, pues. Sí, hay un ejercicio de análisis que tenemos que hacer nosotros, los que nos dedicamos a las ciencias políticas, que a veces tiene que ser un poco con guante de seda para no ofender o herir susceptibilidades de tipo religiosa, las cuales yo respeto profundamente. Y hay en los dos ejemplos que acabas de mencionar, en el de Estados Unidos y en el de Argentina, muchos elementos de tipo religioso vinculados al Estado de Israel y a la entidad sionista. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Estados Unidos, buena parte de los congresistas y senadores e incluso mucho del equipo político que se encuentra alrededor de Joe Biden está muy vinculado con varias corrientes evangélicas protestantes, ¿no?, que toman como referencia al Estado de Israel y al propio Israel como uno de sus centros religiosos o de guías religiosas, ¿no? Indudablemente esto tiene una implicación en las decisiones políticas que toman estos líderes en sus países y en la causa por qué apoyan
a el Estado de Israel, incluso en una especie de ignorancia política y por supuesto de ignorancia geopolítica acerca de las acciones que comete el Estado de Israel. Nosotros, por ejemplo, yo soy ciudadano de un país latinoamericano, en Venezuela. En Venezuela es muy común ver grupos religiosos evangélicos protestantes. Venezuela es un país católico, pero es muy común ver a estos grupos religiosos que usan la bandera del Estado de Israel en sus actividades públicas y en sus actividades de masa. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué tiene una explicación? Dentro de todo el metarrelato religioso que hay dentro de la población, hay una frase que habitualmente utilizan estos grupos que tienen mucha vinculación social y política, que es, ahora mismo no la recuerdo con exactitud, pero dice algo así como que cuando haya paz en Israel se acercará la venida de Dios o del Señor Jesucristo. Es una frase muy popular. Yo la escuchaba mucho cuando estaba joven, cuando estaba en la universidad, porque todos tenemos familiares que de alguna u otra manera están vinculadas a estas corrientes religiosas. Ahora imagínense que una persona llegue al poder político y él llegue al poder económico con este tipo de formación religiosa, ideológica e incluso política, ¿no? Y aquí salto para Argentina. ¿Por qué salto para Argentina? En la campaña política de Javier Milei, él tenía una frase y que todavía la usa, que es que las fuerzas del cielo nos acompañen. Y cuando él habla de las fuerzas del cielo nos acompañen, es una frase que también se usa en el mundo del sionismo y del mundo vinculado al Estado de Israel. Pero voy más allá. Dentro de la campaña de Javier Milei, él utilizaba la figura del león, el león de Judá, que está muy vinculada a toda la construcción ideológica, filosófica del Estado de Israel y del sionismo internacional. Además de que en Argentina hay mucha migración vinculada de origen judía israelí que se vino posterior a la Segunda Guerra Mundial y fundó familias, y además está muy vinculada con la clase política y económica argentina. Y ahí entran las contradicciones. Bien lo decía usted, Argentina es un país que se conoce habitualmente como un país progresista, con corrientes de izquierda, que además ha contribuido en América Latina con el llamado movimiento progresista de izquierda, pero cuando se trata de este asunto de entre Israel y Palestina, entra una contradicción que no pueden evadir, que no pueden evitar, y terminan, digamos que, o haciendo una actitud de abstención o sencillamente declarando apoyo a favor del Estado de Israel y de la entidad sionista. Y está muy vinculado con términos de crianza religiosa, por llamarlo de alguna manera, vinculado en América Latina. Tiene mucho poder ese movimiento político que además el Estado de Israel ha sabido instrumentalizar en la mentalidad y en la psiquis de los latinoamericanos y de los estadounidenses promedio, vincular mucho los temas religiosa con las justificaciones de las acciones que comete la clase política dentro del Estado de Israel y la estructura de lo que llamamos nosotros el sionismo internacional. Dentro de toda esta estructura hay otra reflexión que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y es que dentro de lo que ahora se conoce como los territorios ocupados de Israel, que le pertenecen al Estado y al pueblo palestino, hay muchos de sus habitantes que son o se han autodenominados como colonos, que no nacieron dentro de ese territorio, que vienen de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Polonia, y que en este contexto, cuando las contradicciones entre las fuerzas de resistencia, tanto del sionismo como de la resistencia palestina, llegaron a un punto de lo que hemos visto hasta ahora, abandonaron los territorios. ¿Por qué? Porque no hay una adscripción, no hay una adhesión natural y genuina con la tierra que están habitando, porque sencillamente la están usurpando, la están invadiendo. Y fueron personas que cuando se recrudeció el conflicto, abandonaron el espacio, tomaron un avión, un vuelo y se regresaron a sus países. Pasa en el caso de Argentina, y esas personas tienen o doble nacionalidad y además tienen vinculaciones políticas y económicas con el gobierno en el país donde están ubicados. En el caso específico de Argentina, vemos cómo estos grupos económicos y políticos hacen presión y le hacen agenda al propio Javier Milei para que indudablemente haga este tipo de acciones y declaraciones. Pero también lo vimos con Alberto Fernández. El primer viaje que hizo Alberto Fernández cuando fue electo presidente de Argentina fue a Israel. Fue a los territorios ocupados por Israel y se reunió con el primer ministro israelí. Lo mismo hizo Javier Milei. Entonces hay una especie de cordón umbilical
términos políticos y ideológicos que vincula a Argentina con el Estado de Israel. Hay muchos jugadores de la selección argentina de fútbol que tienen doble nacionalidad, tanto israelí como argentina. Entonces ahí hay un trasfondo que al primer momento puede ser un poco complejo explicarla, pero que puede darnos algunas luces acerca del porqué del comportamiento de algunos líderes políticos latinoamericanos en relación a la situación que tiene que ver con Palestina e Israel en este momento. Bien, y tú hablabas también, claro, efectivamente hay una cantidad mayor de judíos en Argentina a contraposición con lo que pasa con Chile, que tiene la población palestina más grande fuera de los países árabes. Entonces allí también se han visto acciones. Hagamos un repaso rápido. A ver, el presidente Gabriel Boric primero tiene fuertes encontrones con el embajador de Israel. Primero no le acepta las cartas cuando es nombrado, señalando que se está matando gente en Palestina, en la Franja de Gaza. Después se niega la participación de las empresas israelíes en la FIDAE, que es la feria internacional más grande quizá de Latinoamérica en cuanto a aviación y armamentos, que eso es un mensaje potente porque no tiene que ver con economía, pero también tiene que ver con quienes van a mostrar o no sus mecanismos de defensa y de combate. Por lo tanto, allí también fue una reacción fuerte por parte del propio embajador israelí, que en una entrevista con, a ver, la quiero citar, con CNN Chile, estaba con Matilde Burgos, y ella le pregunta qué pasa con los muertos en Palestina, y él le dice, la mitad son terroristas. Y Matilde Burgos le dice, la periodista, la mitad son mujeres y niños. Y entonces como que se genera un silencio incómodo porque efectivamente hay una justificación que tiene un límite. Entonces ella dice, la mitad de los muertos son mujeres y niños, ellos son terroristas. Entonces hasta ahí llega este discurso que se intenta instalar también. Colombia ha tomado parte importante dentro de las acciones contra las secuelas que ha dejado este ataque israelí en la Franja de Gaza. Lo propio ha hecho Bolivia, que incluso cortó relaciones. ¿Cómo ves tú eso? Las distintas reacciones que ha tenido el pueblo latinoamericano, sudamericano en particular, frente a un conflicto que geográficamente puede quedarle muy distante, pero que tiene más conciencia que nunca de lo que pasa. Sí, hay una explicación que podemos aproximarnos, y es que la causa palestina y la defensa del pueblo palestino en algún momento de la historia política de esto tomó un rumbo y un lado de lo que nosotros los politólogos intentamos mantener vivo, que es el análisis de las corrientes ideológicas y políticas de derecha o de izquierda. Y curiosamente, la defensa del pueblo palestino y de la causa palestina en América Latina siempre ha estado vinculada con la izquierda latinoamericana, con los movimientos de liberación latinoamericana, por toda la historia de subyugación que tuvo Latinoamérica en relación a el Imperio Español y posteriormente a la imposición de las dictaduras militares financiadas por Estados Unidos. Y curiosamente, quienes apoyan y que están a favor del Estado de Israel y el proyecto sionista se identifican más con posturas ideológicas de derecha o conservadoras, ¿no? Entonces, cuando llevamos eso a la pugna política local, cuando tú te consideras de izquierda o progresista en América Latina, entonces automáticamente en tu precepto ideológico y en las causas del internacionalismo mundial te ascribes a favor de la causa palestina y te dedicas a estudiar las razones por las cuales el pueblo palestino está en resistencia, ¿no? De allí pudiéramos aproximarnos un poco acerca del por qué el presidente de Chile, Gabriel Boric, en su momento se negaba en aceptar las cartas y las credenciales de la representación del Estado de Israel y identidad sionista, y como también apoya abiertamente a la causa palestina, y que en contraposición a lo interno entonces tiene algunos encontronazos con algunos presidentes de izquierda de América Latina, y que pareciera contradictorio, pero tiene una explicación. Vemos como por ejemplo que en automático el presidente de Colombia, Gustavo Petro, líder de la izquierda
colombiana tomó acciones a favor del pueblo palestino y que, por ejemplo, cuando Iván Duque era presidente de Colombia, su actitud era pasiva e incluso tenía unos fuertes vínculos con con el primer ministro Netanyahu y obviamente digamos que el piso mayoritario o el piso central que los unía era justamente que eran de derecha conservadores a nivel mundial, ¿no? Lo mismo pasa con Javier Milei en Argentina. Obviamente Javier Milei no necesariamente tiene que ser de derecha o conservador, que efectivamente lo es, aunque él se categoriza como libertario. En el caso de Javier Milei, no solamente es de derecha conservador, sino que también está estrechamente vinculado en temas casi que familiares con el Estado de Israel y la entidad sionista. En el caso de Venezuela, históricamente el presidente Nicolás Maduro, incluso cuando era canciller de Venezuela, cuando el presidente Chávez gobernaba en este país antes de su partida física, sea el gobierno de Venezuela como un gobierno que se denomina internacionalista, un gobierno socialista, un gobierno de izquierda, siempre estuvo a favor de la causa palestina. Incluso tenemos una embajada de Palestina y no tenemos relaciones diplomáticas abiertas con la entidad sionista desde hace muchísimos años, justamente porque hemos actuado a favor de la causa palestina, porque conocemos del dolor de los palestinos y que se ha estudiado en profundidad la injusticia por la cual ha experimentado y ha vivido por más de 70 años el pueblo palestino. Entonces, cuando llevamos a la política local, este año en Venezuela hay elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio y vemos cómo la situación palestina también implica o salpica la política doméstica. Por ejemplo, polémicamente, María Corina Machado, que se autonombró como líder de la oposición venezolana, firmó, por ejemplo, su partido o su organización política firmó un convenio de cooperación ideológica y política con el partido Likud, que es el partido que gobierna ahora mismo en Israel y el partido de Netanyahu, ¿no? Y para nosotros eso obviamente significa una clara manifestación de que ella ideológica y políticamente simpatiza con el Estado de Israel, con el Likud y con la entidad sionista. Por otra parte, los partidos de izquierda, el partido de gobierno y todas las fuerzas políticas que apoyan al presidente Nicolás Maduro no escatiman esfuerzos en hacer apoyos, actividades a favor de la causa palestina en Caracas y en el mundo. Entonces tenemos acá, obviamente, una especie de colorario político ideológico que, más allá de las identificaciones de izquierda o derecha, ahí es cuando viene la contradicción, nos preguntamos, ¿es que acaso no hay una derecha a nivel mundial o un partido conservador que se sensibilice y pueda ver que lo que está cometiendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza trasciende las posturas ideológicas y políticas y que incluso raya en la condición humana? ¿Será que no existe una capacidad que nos pueda identificar como humanos y que más allá de las diferencias culturales, religiosas, políticas e ideológicas podamos decir ya basta de ver morir a seres humanos que efectivamente son niños, mujeres que quieren vivir en paz y que tienen derecho a existir y a vivir así como lo plantean otros? Porque además, como una especie de contradicción premeditada, muchos de los políticos israelíes dicen que lo que han cometido es en defensa propia. Entonces, cuando los movimientos de resistencia palestina cometen acciones en defensa propia, los califican de terroristas, ¿no? Ahí vemos la contradicción y la doble moral acerca del derecho a la legítima defensa. Bien, interesante punto de vista, Luis Javier Ruiz. Nos vamos a quedar con eso por el momento, pero te quiero agradecer en nombre de todo el equipo por hacer parte también de esta jornada de análisis y de este Día Mundial del COTS. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Un placer. Ahí teníamos entonces parte de este análisis de las reacciones que han habido en América Latina. Vamos a revisar mientras tanto lo que está pasando en distintos puntos. En este Día Mundial del CUT hay movilizaciones, se habla de por lo menos unos 2.000 puntos en Irán que están reaccionando y sumándose a este llamado de solidaridad con Palestina. Lo propio están haciendo distintos países del mundo. Ya veíamos a Luis Javier Ruiz que decía que Caracas tiene preparado marchas para esta jornada, una jornada en la que se está llamando a una Palestina libre y también con la posibilidad de autodeterminación.
Son varios los puntos que entran en juego en esta jornada y que nos hacen cuestionar también de cómo funciona el aparataje internacional, los medios de comunicación, las leyes, cómo se está respetando o no la ley o el derecho internacional. Y es que la brutalidad también del régimen de Israel durante estos 6 meses ha quedado a la vista, a simple vista de las personas. Un tema sin precedentes desde el 7 de octubre que pasa. Punto clave, aquí es la opresión del pueblo palestino. El apoyo en las calles es transversal, pero también existe un punto en el que no hay consenso, y esto es a nivel de lo político. Alcanzar un acuerdo. ¿Qué ha conseguido la maquinaria israelí hasta este momento? ¿Cuál es la postura también del propio ministro Benjamin Netanyahu en Israel? Mientras esto se espera, se captan distintas imágenes, distintas impresiones que tienen que ver con lo que podemos pensar de acuerdo a un escenario tan complejo. Vamos a revisar algo también que es de interés. Fadi Al-Saben es el embajador de Palestina en Venezuela. También nos mandó su punto de vista, su apreciación de esta jornada. Lo escuchamos y volvemos. Israel ha asesinado a 13.800 niños y niñas, 8.850 mujeres, y también hay 8.100 desaparecidos. Israel ha atacado toda la infraestructura de la Franja de Gaza en 180 días. Ha convertido la Franja de Gaza en un cementerio de niños y niñas y mujeres. Israel tiene como objetivo acabar con la existencia del pueblo palestino. Israel tiene como objetivo destruir la Franja de Gaza. Y todo esto es gracias al silencio cómplice por parte de la comunidad internacional. Hasta el momento no hemos logrado presionar y aplicar que Israel detenga su máquina de asesinato contra nuestro pueblo. La situación está muy dura, la situación está muy compleja. Israel se niega a abrir los pasos fronterizos de la Franja de Gaza para que entre alimentos y entra medicina a nuestro pueblo dolido en la Franja de Gaza, que lleva 180 días bajo unos ataques constantes, diariamente, todos los días, todas las horas, está recibiendo bombas en la Franja de Gaza. Habla con propiedad. Estamos hablando de un embajador palestino. Y vamos a conversar ahora con Luis José Fernández, analista internacional desde Madrid. Le agradecemos claramente por hacerse parte de esta conversación. Luis José, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias, estoy bien. Bien, veíamos allí parte de las reacciones que hay dentro de Irán, a ver si podemos conseguir también otro tipo de reacciones. Hemos escuchado también al embajador palestino en Caracas que habla sobre la cantidad o las cifras que han dejado 6 meses de ataque allí en la Franja de Gaza. Parto con esto. Desde tu punto de vista, ¿qué le permite actuar con tanta impunidad al régimen de Israel, considerando que se supone hay un derecho internacional, hay unas reglas que se tienen que respetar de toda norma? Cuando hablamos de una guerra hablamos de gente preparada para la guerra cuando son uniformados, pero aquí estamos hablando de que las principales víctimas son civiles, son niños puntualmente. Hay más de 13.800 niños muertos en 6 meses. Es una cantidad que representa un número mayor a la cantidad de niños muertos en los últimos 4 años a nivel mundial. Te preguntaba yo por el tema de la impunidad. ¿Hasta dónde hay un límite o esto deja un precedente lamentable y ensangrentado de aquí en adelante? Bueno, yo creo que este genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza a manos del régimen israelí pues no tiene parangón en la historia contemporánea y efectivamente se está llevando a cabo bajo los ojos del mundo, que hoy en día pues debido
a la tecnología, Internet, las redes sociales, etcétera, pues digamos la información llega rápidamente a todas las personas y en este sentido, pues además de ser el mayor genocidio, es también el genocidio más visto y más percibido por toda la población mundial. Hay que distinguir aquí dos cosas. En primer lugar, el mundo sí ha estado reaccionando. Hemos visto manifestaciones en más de 80 países a favor de Palestina, muchas de ellas de millones de personas o de cientos de miles. Hemos visto multitud de iniciativas, por ejemplo, la última, ayer pues se conoció que 600 personalidades del Reino Unido, incluidos jueces, altos jueces retirados, periodistas, políticos, etc., han mandado una carta al gobierno pidiendo la prohibición de envío de armas a Israel, ¿no?, por el genocidio de Gaza. Hemos visto innumerables iniciativas en todo el mundo, por tanto yo creo que si hay una movilización sin precedentes de la comunidad internacional para exigir el fin de este genocidio. Yo creo que la imagen del régimen sionista en el mundo se ha hundido completamente, ¿no? Ahora bien, digamos, la estructura internacional solamente permite que se tomen iniciativas a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Es cierto que en la ONU pues ha habido multitud de funcionarios que se han pronunciado, muchos en contra de este genocidio, han denunciado pues los crímenes israelíes, ¿no? Por ejemplo, una de las funcionarios recientes, la señora Albanese, ha hablado también de este término genocidio para referirse a estos crímenes de Israel. Por tanto, la ONU como estructura se ha pronunciado claramente en contra del régimen genocida, pero en este sentido, pues como he dicho, solamente el Consejo de Seguridad puede tomar iniciativas, bien sea sanciones o intervenciones militares, etcétera, y ahí pues hay un escollo que es la administración estadounidense, que está siendo cómplice del genocidio, cómplice activa, o sea, mediante el envío de armas, incluidas bombas, otro material militar, dinero, etcétera, de tal manera que si esta complicidad de la administración estadounidense, el régimen israelí sería incapaz de llevar a cabo esta guerra por sí solo, ¿no? Entonces ese es el escollo es la administración de Estados Unidos, es lo que está impidiendo. Han vetado varios proyectos de la ONU de resolución sobre un alto el fuego inmediato para dar más tiempo al régimen genocida israelí pues a que siga asesinando a mujeres, niños, etcétera, para tratar de imponer su voluntad por el terror, ¿no? Sin embargo, pues esto no ha dado resultado. Lo que estamos viendo es que Israel no ha conseguido sus objetivos, no ha liberado a sus detenidos en Gaza y menos aún ha sido capaz de destruir a Hamas, ¿no?, como Netanyahu afirmaba. Por tanto, creo que la brutalidad del régimen israelí a los ojos del mundo está al descubierto. El último episodio pues fue el asesinato de 7 trabajadores humanitarios de diferentes nacionalidades en Gaza. Sí. Y todo esto pues muestra, junto con el ataque al consulado iraní en Damasco, que este régimen no conoce límites en su brutalidad, y creo que el mundo pues debe actuar aislando a este régimen genocida, rompiendo sus relaciones con él de todo tipo, económicas, militares, políticas, diplomáticas, culturales, etcétera. Y todo esto sin esperar a que el Consejo de Seguridad actúe. Ciertamente se ha aprobado ya una resolución con la abstención de Estados Unidos, que se halla también bajo fuerte presión, no solo externa, sino también interna, dentro de los propios Estados Unidos, y en este sentido hay que celebrar el voto
de los líderes musulmanes estadounidenses a una invitación de John Biden para acudir a un iftar en la Casa Blanca, ¿no? Una invitación hipócrita que quiere, digamos, camuflar pues este apoyo brutal al régimen israelí. Interesante punto. Vamos a seguir hablando de esta resolución aprobada, Luis José, pero te quiero invitar y hacer una pausa. Ahí teníamos a Bachar Barassi, nuestro corresponsal en Damasco, Siria, con estas imágenes que también dan cuenta del nivel de conciencia internacional. Pero estábamos hablando con Luis José Fernández también de lo que se hace o lo que se deja de hacer. Luis, tú nos decías respecto de las resoluciones que se han adoptado hasta el momento, algunas no vinculantes, algunas sí, pero ¿qué pasa finalmente frente a lo mismo? Quiero continuar con el tema, con lo que se puede hacer en la práctica. Ya todo el mundo está hablando de genocidio. Estamos hablando de una discusión que incluso llegó a la Corte Internacional de Justicia, pero que los hechos siguen ocurriendo en el día a día. Ya mañana, sábado 7 de abril, se cumplen 6 meses de estos ataques en los que hemos visto cosas tan dramáticas como lo de las últimas semanas, 14 días, por ejemplo, el hospital de Al-Shifa, que fue sometido a todo tipo de actos, que quedó lamentablemente destruida la zona y que se deja sin funcionamiento unos centros de salud más importantes de la Franja de Gaza. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las resoluciones que se toman cuando en el caso logran ser vinculantes, pero las decisiones tardan en llegar? Bueno, yo pienso que este proceso de movilización internacional tendrá sin duda un efecto. Las presiones no solamente sobre el régimen israelí, sino más bien sobre su patrocinador Estados Unidos son fuertes. Y dentro de Estados Unidos, como he dicho, también hay una movilización en contra del genocidio en Gaza. De hecho, pues también ha habido encuestas donde hablan de que la mayoría de la población estadounidense pues está ahora en contra de estas acciones, y yo creo que esto pues va a tener efecto, así como la movilización a nivel internacional, aparte digamos de la movilización ya de una serie de estados, ¿no? Hay que señalar pues muchos estados musulmanes, hay que señalar a Sudáfrica, hay que señalar por ejemplo a Colombia, que está también teniendo una actitud de demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que no solamente ya personas, sino estados se están moviendo, y efectivamente para muchos palestinos pues que han sufrido este genocidio ya es tarde, pero hay que decir que todavía es tiempo de salvar a muchas vidas en la Franja de Gaza. Y hay que recordar también que el pueblo palestino, pues que a pesar de este genocidio, pues no se ha rendido, sigue luchando, ¿no? El régimen israelí, de hecho, pues tiene en este sentido un fracaso a notar en su historia negra, porque hay que decir que, como he dicho, que no ha conseguido sus objetivos, ¿no? Ni a nivel de destruir a Hamás, ni de liberar a sus prisioneros, etcétera. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que hay es una huida adelante de Netanyahu, porque él ahora mismo cree que si, digamos, detiene este genocidio, será inmediatamente destituido del poder, ¿no? Llevar a los tribunales por corrupción, etcétera. Entonces, él solamente le importa su propio futuro político y está dispuesto a matar a miles de personas para intentar ganar tiempo. Para pues, Netanyahu ahora... no hay un punto de no retorno, pensando en la figura puntual como primer ministro, porque tú lo señalabas. Si da un paso atrás, pierde el cargo. Si sigue adelante, al final de cuentas, esto le va a pasar, digamos,
se lo va a cobrar, ya sea su propio cargo o su entorno, porque se le está reclamando también la falta de resultados. Centrémonos un poco en esta figura de Benjamín Netanyahu, que desde el primer día dijo estamos en guerra, y que todo el mundo dice, cualquier decisión que tome de aquí en adelante no va a ser positiva para él. No, o sea, él estaba ya en una situación difícil antes de esta guerra en Gaza, porque hay que decir que había meses de la semana para pedir su destitución, sobre todo porque él, como he dicho, solamente piensa en su propio cargo. Entonces él está acusado de varios delitos de corrupción, etcétera, y su destino final pues sería un enjuiciamiento. Aparte de eso, pues todas las digamos dificultades que ha creado para el régimen israelí están vinculadas pues a la división interna, ¿no?, que existe. Él intentó llevar a cabo una reforma judicial para blindarse él mismo, una reforma que ponía, digamos, el poder judicial en manos del ejecutivo, con el único fin de, efectivamente, de crear una especie de dictadura y salvarse el mismo. Sin embargo, pues una movilización en su contra muy importante. Ahora esta guerra para él, pues él quizá la ha visto al principio como una oportunidad, pero hay que decir que todo se está volviendo en contra de él. En primer lugar, está destruyendo y ha destruido la imagen del régimen en el mundo. Todo el mundo hoy ve a Israel como sinónimo de genocidio, ¿no?, racismo y agresión. En segundo lugar, pues no está teniendo resultados. Y luego las familias de los prisioneros pues están quejando de que efectivamente la política de Netanyahu lo que está llevando es al exterminio de este grupo, porque los bombardeos israelíes dicen que ya han matado 70 prisioneros en Gaza. Entonces todas las familias se están movilizando y ahora han dicho que la única forma de que sus familiares pues puedan alcanzar la libertad es destituyendo a Netanyahu, sacándolo del poder, porque comprenden que Netanyahu es una figura que no va a actuar en base a, digamos, al propio interés del régimen sionista, sino lo que va a hacer simplemente es huir hacia adelante para intentar salvar su propio pellejo, ¿no? Y en este sentido, pues es uno de los grandes obstáculos sin duda para la paz. Pero como he dicho, lo que está detrás es Estados Unidos, que podría, si quisiera, rápidamente poner fin a esta guerra, no simplemente cortando todo su apoyo militar y financiero a Israel. Y en este sentido, pues esa es la parte que hay que culpar. Estados Unidos es el gran cómplice del genocidio, de tal forma que no se debe de hablar de un genocidio israelí, sino de un genocidio estadounidense-israelí. Entonces, esta es la cuestión. Ahora, frente a todo el mundo, yo creo que Estados Unidos, pues en la última abstención que ha tenido ante el Consejo de Seguridad, esto ya refleja pues la inmensa presión a la que están siendo sometidos los dirigentes norteamericanos por la población del país y sobre todo, bueno, pues por la población digamos de todo el mundo, ¿no?, incluidos varios estados europeos como Irlanda, España, etcétera, que ya han anunciado, en ruptura con la posición norteamericana, ya han anunciado que van a reconocer a un Estado palestino. Por tanto, yo creo que a largo plazo la situación es muy difícil para el régimen israelí, sobre todo además teniendo en cuenta que ya no solamente es un conflicto con los palestinos de Gaza, es un conflicto con los palestinos de Cisjordania, donde hay una gran movilización en favor de la lucha contra la ocupación, ¿no? Ahora mismo, pues digamos ahí, para tener en cuenta este dato, hay más militares israelíes en Cisjordania que en Gaza, porque temen sobre todo un levantamiento de los palestinos de esta zona, de Cisjordania, de la Cisjordania ocupada. Y luego hay que tener en cuenta el frente libanés,
que es muy activo en el norte y que distrae muchas tropas, etcétera. La resistencia iraquí, que está llevando a cabo ahora ataques casi diarios contra objetivos en Israel, mediante drones, sin olvidar el Yemen y sus ataques a barcos que se dirijan a Israel o barcos israelíes, lo cual pues ha llevado a un desastre económico en el sur de la entidad sionista, concretamente el puerto de Eilat, que está sufriendo los efectos de la llegada de barcos, ¿no? Entonces, la situación actual es una guerra en varios frentes y esta guerra, pues a largo plazo, por supuesto, Israel la va a perder. No tiene la capacidad de mantener un conflicto a largo plazo de estas características. Ahora, Luis José, lo que estamos viviendo por estos días y en los últimos 6 meses, ¿se puede decir que estamos ante un escenario sin reglas o no? ¿O todavía estamos en este escenario donde se puede, digamos, lograr un consenso? No quiero ser tan negativo, pero te estoy diciendo, en los últimos meses hemos estado en este juego macabro de ¿no hay reglas que valgan? Bueno, para el régimen de israelí no, o sea, ellos no, pero no de ahora, sino de nunca han respetado nada, ninguna resolución de la ONU que les atañe, ni han respetado la legislación internacional, siguen confiscando tierras en Cisjordania, lo cual es ilegal, siguen ampliando los asentamientos judíos en Cisjordania, lo cual es ilegal. Entonces, Israel nunca ha respetado las reglas internacionales, no le importan. O sea, ¿por qué? Porque ha tenido el apoyo de Estados Unidos, que es el que le ha permitido pues al delincuente salirse con la suya, ¿no? Entonces, en Estados Unidos aquí funciona como, digamos, un jefe de la mafia que permite que sus subordinados pues hagan todo tipo de fechorías, de delitos. Ahora, por parte del resto de la comunidad internacional, sí, o sea, el resto de la comunidad internacional, por ejemplo, lo que se ha hecho ante el Tribunal Internacional de Justicia, los juicios que van a venir y que van a ser muchos, o sea, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el día que termine la guerra en Gaza va a empezar la guerra judicial internacional. Los líderes israelíes van a ser demandados en muchos países, los militares, etcétera, de tal manera que hay que pensar que esta gente que ha participado en la guerra de Gaza, pues va a estar toda su vida bajo la amenaza de detenciones a países donde pueda ir, etcétera. O sea, va a empezar una guerra judicial a gran escala, ¿no? Y en este sentido, pues creo que la defensa del orden internacional pues está siendo una bandera de muchos estados. Por ejemplo, cuando uno ve las condenas amplias al ataque israelí contra el consulado de Gaza, el consulado iraní en Damasco, pues ve que todos estos países en sus condenas se han referido a la violación de la Convención de Viena, del derecho internacional. Entonces hay muchos países que sostienen la bandera del derecho internacional. Lo que pasa que nos encontramos con concretamente 2 países, ¿no? O 2 estados, que es el régimen israelí por un lado y luego por otro Estados Unidos, que también viola el derecho internacional impunemente, ¿no? Aunque en este sentido, pues Estados Unidos está bajo fuerte presión y cada día, pues incluso sus propios aliados le están condenando por su actitud en todo este tema, porque además recuerdan que Occidente pues ahora mismo ya no tiene ningún argumento, ¿no? Porque antes, cuando empezó por ejemplo la guerra de Ucrania, pues hablaba de grandes palabras, de derechos humanos, de derecho internacional, y ahora con Gaza pues se ha visto que todo eso era una palabrería hipócrita y que ellos, si el régimen israelí viola los derechos humanos y el derecho internacional, pues callan la boca, no dicen nada. Entonces yo creo que esto les ha dejado en un lugar a Occidente, ya se le ha caído la careta y ya no puede hablar de derechos humanos en ningún país del mundo, ¿no?
Bien, Luis José, te voy a preguntar muy brevemente porque me interesa tu punto de vista, pero si es que podemos ser breve con esta respuesta, solamente porque es interesante entender la postura propiamente de España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido que se reconozca de una vez el Estado palestino. ¿Tú crees que esta voz va a tener eco dentro de la comunidad de la Unión Europea? Eso te lo pregunto breve. Bueno, yo creo que sí. Hay 4 países en la Unión Europea, ¿no?, que son España, Irlanda, Eslovenia y Malta, que quieren reconocer el Estado palestino. Y en España el gobierno, tanto el PSOE como su aliado de coalición, Sumar, ¿no?, un partido de izquierda, pues han manifestado el deseo de reconocer el Estado palestino. Y en el caso de Sumar, pues ha participado en todas las movilizaciones a favor de Gaza y del pueblo palestino. Por tanto, yo creo que España ahora es uno de los países que dentro de la Unión Europea tiene una postura más, digamos, más positiva a favor de Palestina, y que efectivamente pues está ejerciendo presiones a otros miembros de la Unión Europea para adoptar posturas pues mucho más determinantes a favor de Palestina. Bien, Luis José Fernández, te quiero agradecer por tu punto de vista y por estar junto a nosotros en esta jornada. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.